Les estaba comentando entonces cómo completar el ejercicio. Hay una primera parte en la cual, tomando los datos de la actividad 1, que es la medición de la masa de los cilindros de distintos materiales, pero todos con igual volumen, 20 centímetros cúbicos, tenemos que obtener la densidad de cada material. La actividad 4 toma los resultados de la segunda actividad, en la cual medimos la masa de distintos cilindros, todos de aluminio, con distinto volumen. Y aquí están los resultados de la tabla blanca, ¿cierto? Están las masas en gramos para los respectivos volúmenes. Y en este caso, lo que nos solicitan es obtener la densidad de cada uno de los cilindros de aluminio. Así que hacemos el mismo ejercicio, pero ahora para los cilindros de aluminio de la actividad 2. Y para realizar el ejercicio, justamente como decía su compañera hace un par de minutos, tenemos que hacer la relación por cociente entre masa y volumen. La densidad, como vimos recién, es la división entre la masa de la sustancia y su volumen, o el volumen que ocupa. Así que lo único que tenemos que hacer es dividir masa por volumen, ¿ok? En este caso, como tenemos masa medida en gramos y el volumen estaba en centímetros cúbicos, lo mismo en la actividad 4, el volumen está en centímetros cúbicos y la masa está en gramos, siempre el resultado de la densidad va a estar medido en gramos por centímetro cúbico. Entonces, les pido que hagan este ejercicio con los datos que hemos comentado para, por supuesto, comentar o revisar una posible conclusión a la luz de los datos. ¿Ya? ¿Alguna duda o comentario o pregunta? ¿Profe va a habilitar esta hora el laboratorio virtual? No es necesario porque ahora no necesitan el laboratorio virtual. Ah, Se con los estos voy a mismos mandar, datos trabajamos. claro, con los mismos datos hagan esta parte. Luego, en la siguiente parte, la actividad 5, yo les paso el link para que hagan la actividad 5. Pero primero hagamos esta. Entonces, vamos a darnos 10 minutos, vamos a hacer una pausa de 10 minutos mientras ustedes desarrollan la medición, ¿ya? Después de que comparemos sus datos, podemos hacer un break y así retomamos la siguiente parte de la clase con la otra actividad, ¿ya? Entonces, pausa de 10 minutos mientras completan los datos. Solo tabla, claro, la tabla 3 y 4, a partir de los datos que están aquí en las tablas 1 y 2 que yo les coloqué arriba, ya en cada caso. Recuerden que el volumen de la actividad 3 corresponde al volumen que usamos en los primeros cilindros, que eran 20 centímetros cúbicos en todos los materiales. Por mi parte me desaparezco entonces 10 minutos y a los 10 minutos nos volvemos a ver aquí mismo. Yo les dejo la pantalla.
he regresado. ¿Cómo le fue con los cálculos? Bien, profe. ¿Le fue bien? Bien, profe. Sí. Ya, excelente. Entonces lo que teníamos que hacer, ¿cierto?, era obtener la densidad en cada caso, en la primera tabla, la densidad de cilindros del mismo volumen, pero de distinto material, y en el segundo caso, la densidad de cilindros de distinto volumen y del mismo material. ¿A Andrea le gustó la tabla 4? ¿Por qué le gustó la tabla 4? Profe, porque eran valores distintos, pero al final el resultado al dividirlo fue constante en todas. Ah, claro, se Eso me aparece llamó la algo atención. interesante. Algo a lo mejor incluso inesperado, ¿no? El hecho de encontrar la misma relación de masa y volumen constante para distintos cilindros, ¿no? Para cilindros de distinto volumen. Sí. Comparemos los resultados que ustedes obtuvieron con los que yo tengo. Daniela incluso dudó, ¿se fijan? Pero todos tenían la misma densidad de la tabla 4. Efectivamente, vamos a ver qué es lo que ocurre al comparar los resultados de una tabla con la otra. Estos son los datos que yo obtuve con los mismos números que ustedes usaron para calcular. Vemos, ¿cierto?, las densidades del aluminio, del cobre, oro, madera, mármol, hierro. El material más denso de estos 6 es el oro, 19,3 gramos por centímetro cúbico. El material menos denso es la madera, 0,85 gramos por centímetro cúbico. Y cuando hacemos el ejercicio para medir o para calcular la densidad de los cilindros de aluminio, en todos los casos obtenemos el mismo valor, 2,7 gramos por centímetro cúbico, independientemente del volumen del cilindro e independientemente de la masa. Cualquiera de los cilindros presenta la misma densidad. Vemos entonces que aquí hay una constante, mientras que aquí hay una variación notable de la densidad. Y además vemos que el valor que obtuvimos en la tabla 4 para los cilindros de aluminio es el mismo que obtuvimos en la tabla 3 para el cilindro de aluminio, con un volumen de 20 centímetros cúbicos. ¿Qué es lo que observamos entonces? ¿Qué es lo que podríamos concluir o interpretar a la luz de estas dos tablas? Yo noté, profe, referente a la tabla 1, que a mayor peso de un material o elemento con las mismas dimensiones, mayor es su densidad. O sea que si tenemos la misma cantidad de elementos que tengan las mismas dimensiones, los pesamos, y mientras más peso tengan, tienen una mayor densidad. Y De acuerdo. referente a la tabla 2, que teniendo un material, o sea, teniendo un mismo material, a pesar de tener distintas dimensiones, su densidad va a ser la misma. De acuerdo, perfecto. ¿Alguien quisiera complementar o apuntar otro elemento? ¿Otra idea? Profe, Sí, dígame. y el fenómeno este de la densidad, que es igual, se repite para cualquier tipo de sustancia. Ese es un La densidad punto, siempre va a ser la misma, claro, independiente del volumen. ese es el punto central, efectivamente. Se puede decir, como dice Daniela, que depende del tipo de material para que se diferencie la densidad, efectivamente. La densidad aparecía, si ustedes se recuerdan, dentro del listado de propiedades específicas. Y son específicas esas propiedades justamente porque nos permiten caracterizar o distinguir un material de otro. Profe, ¿se puede establecer que es como un principio? Que si un material, a pesar de sus dimensiones, va a tener siempre la misma densidad. Yo diría que no es un principio, porque en el sentido de que el principio es una especie de
es una idea que se postula, es una idea que se acepta como correcta para derivar otras ideas, ¿ya? Entonces, lo que estamos en este caso encontrando es que hay una propiedad del material, algo que podemos medir en un material que se mantiene constante, que no varía independientemente o sea, como dependiendo del tamaño o dependiendo de su masa. Es algo que va a ser, que es propio del material, que es un rasgo característico del material. Por eso decimos que es una propiedad específica. Y la única, o digamos, la variación se produce cuando cambiamos el tipo de material solamente. Por eso vemos en la tabla 3 que el aluminio aparece con un 2,7. Luego vemos en la tabla 4 que cualquiera sea el cilindro de aluminio, cualquiera sea el tamaño que medimos y cualquiera sea la masa, todos los casos también aparece con una densidad 2,7. Entonces, como bien decía Daniela, esto nos está indicando que ese 2,7, que es la densidad de cada uno de esos objetos, es una propiedad del material mismo, en este caso del aluminio. Cualquier objeto material construido de aluminio, hecho de aluminio, va a tener siempre esta densidad. Y por eso entonces, si es que tenemos un objeto que está hecho de alguna sustancia que no conocemos, una posibilidad para explorar de qué pueda tratarse podría ser partir midiendo su densidad. Si medimos la densidad del objeto, entonces podríamos tener alguna idea de cuál podrá ser el material del cual está hecho. Por supuesto, en este caso estamos midiendo las densidades de algunas sustancias más o menos conocidas: aluminio, cobre, oro, madera, mármol, hierro. Se trata en este caso de una densidad de 2,7 gramos por centímetro cúbico. Eso es equivalente a decir kilogramos por litro. Y no es lo mismo que decir kilogramos por metro cúbico. El metro cúbico es una unidad mayor todavía. El metro cúbico son 1000 litros. Sí, son 1000 litros. Y alguien preguntaba antes, me parece, que si acaso es solo casualidad que en ningún caso se ve un número entero. Claro, digamos, es casualidad porque no hay razón por la cual tendría que ser entero, digamos, ¿ya? Recuerden que dijimos al principio, las propiedades de los materiales derivan de las características de sus átomos o de las moléculas que los conforman. Entonces, cuando decimos que la densidad es una característica del aluminio, en último término, digamos, es una característica del material, una característica específica del tipo de material, eso significa que en último término es una característica derivada de las características o propiedades de sus átomos, de la cantidad de masa que tienen sus átomos, de la forma de unirse que tienen los átomos que conforman el material, y por lo tanto, digamos, este número que logramos medir es un número muy grande, muy grueso, pero que nos da una propiedad asociada a esa naturaleza básica, a esa naturaleza intrínseca de la sustancia. ¿Cuánta masa o cuánto volumen ocupa una determinada masa de la sustancia? Eso es la densidad. Puede ser que haya alguna sustancia en la cual la densidad sea un número entero. De hecho, digamos, la definición o el estándar de medida de la densidad está basado en la densidad del agua, y la densidad del agua, por definición, es 1. Porque la unidad de medida del volumen y de la masa se usa como referencia en el volumen del agua y el volumen y la masa del agua. En ese sentido, ahí puede tener un número entero. Pero en general, como les digo, como la masa, la densidad es una propiedad derivada de los átomos, entonces va a ser un número arbitrario que deriva simplemente de esta relación, masa-volumen. En general va a ser un número decimal. ¿Sí? ¿Comentario? ¿Pregunta? Pregunta, ¿no era A4 la densidad del agua?
4, creo, no sé, el 4 lo único que recuerdo asociado al agua con un número 4 es la temperatura a la cual la densidad es máxima. Ya. La densidad del agua aproximadamente 997 kilogramos por metro cúbico. Eso es como casi 1 gramo por centímetro cúbico. Pero como les Ya, digo, profesor, gracias. esto es porque se usa como patrón de referencia, digamos, cuando se definieron las magnitudes básicas para medir masa, para medir volumen, se utilizó el agua como patrón, ¿de acuerdo? Claro, Carolina, efectivamente, si usted tiene 5 centímetros cúbicos de aluminio, independientemente de la forma que tenga el objeto, puede tener, digamos, un objeto cúbico, un cubo de aluminio de 5 centímetros cúbicos. Puede tener una rueda de aluminio de un volumen de 5 centímetros cúbicos. Puede tener una esfera de aluminio de 5 centímetros cúbicos o una varilla de aluminio de 5 centímetros cúbicos. Todos objetos con distintas formas pero el mismo volumen van a tener como masa 13,5 gramos. Efectivamente. Y entonces, efectivamente, podemos decir la densidad es una propiedad específica, ya que solamente depende de la naturaleza de la sustancia de la que está hecho el cuerpo, y no de lo grande o pequeño o masivo que sea el cuerpo. ¿Se acuerdan que en algún momento Patricio colocó el ejemplo del saco de plumas o del saco de bolitas de Plumavit con el saco de acero, ¿cierto? Bueno, esta idea que permite, o ese ejemplo, ¿cierto? Permite comparar dos volúmenes iguales. Uno puede decir, tengo un saco de plumas y tengo un saco de acero. ¿Cuál pesa más? Y entonces el niño o la niña que tiene la confusión entre volumen y masa va a decir, bueno, eventualmente ambos pesan lo mismo o tienen la misma masa porque tienen el mismo tamaño. Cuando responde de esa manera es porque la idea de densidad o la noción de densidad no está todavía presente, no está desarrollada. Porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que el saco de plumas o las plumas tienen una densidad mucho menor que el acero o el material que sea que hayamos puesto en el otro saco. Y entonces, como la densidad de uno es mayor que la del otro, dos volúmenes iguales van a tener distinta masa. En general, objeto con mayor densidad va a tener, por supuesto, mayor masa para un mismo volumen. Bueno, hecho ese ejercicio, entonces estamos en condiciones de responder a esta última actividad, que consiste en determinar el material del cual está hecho ese objeto irregular que tenemos ahí. Hay un objeto amarillo que tiene una forma irregular y queremos explorar la posibilidad de que esté hecho de algún material conocido, y por lo tanto, como disponemos del conocimiento acerca de la densidad como una propiedad específica, eventualmente podríamos encontrar que tiene una densidad característica que nos permite asociarlo a algún material conocido por nosotros o cuya densidad podamos encontrar en una tabla o a lo mejor la hayamos medido en una muestra de otro tipo. Así es que vamos a hacer uso del laboratorio para desarrollar la actividad 5. Ustedes van a encontrarse con esta misma simulación. Está el objeto. Pueden medir su masa apretando el botón pesar y pueden medir su volumen apretando el botón determinar volumen. En un caso usan la balanza, en el otro caso usan la probeta graduada. Para obtener la densidad del objeto, por supuesto, tienen que medir masa y medir volumen y calcular la densidad, ¿ya? Yo les voy a dejar ahora en el chat entonces el enlace al laboratorio virtual. Ustedes buscan la actividad 5 y la desarrollan para identificar el material del cual se trata.
Si bajan, van a encontrar la actividad 5. Aquí está. Y la pueden hacer directamente para obtener la medición, luego hacen el cálculo y a partir de los resultados que obtuvieron antes, eventualmente encuentran el material del que está hecho este objeto. Yo les propongo una pausa, luego entonces, si les parece, nos podemos volver a encontrar a las 21 horas. Sí, profe. Sí, profe. Ya, de acuerdo. Ok, entonces traten de acceder al simulador, obtener la medición, es un ejercicio muy rápido, y nos volvemos a encontrar a las 21 horas, ¿ok?